Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en este lunes nuevamente nos encontramos aquí en cabina para estar compartiendo con ustedes la enseñanza número 61. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En esta mañana, por causas mayores, el hermano Sergio Calderón no pudo acompañarme, pero aquí estamos para compartir con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La semana pasada había dicho que íbamos a iniciar con la carta a los romanos, pero dado a que se acerca una fiesta más próximamente, estoy hablando de la fiesta del Día del Padre, que de hecho va a ser celebrar el próximo domingo, entonces por eso decidí mejor impartir esa enseñanza. Vamos a estar hablando del origen pagano de esta celebración del Día del Padre. Sí, así como lo oye, esta celebración también tiene un origen pagano. Gloria al nombre del Señor. Eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Pero antes quiero hacer una cordial invitación a todas aquellas personas que se han identificado con este tipo de estudios que impartimos en este ministerio, a que si se quiere unir a nuestros estudios bíblicos que se llevan a cabo en hogares. Estamos teniendo un estudio bíblico en la ciudad de Lawndale, California, muy cerca de la ciudad de Hawthorne, del Segundo, también muy cerca de ¿qué otras ciudades hay ahí alrededor? Lawndale, Hawthorne, el Segundo, Inglewood. Estamos ahí en el hogar de mis hermanos Roberto y Guillermina los días sábados a las 7:30 de la tarde. Y también los días jueves estamos en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover. Estamos ahí los jueves a las 7:30 de la tarde. Para mayor información me puedes contactar a mi teléfono celular, área 323-595-6357, 323-595-6357. Y ahora vamos a orar para que sea el Señor el que nos, a través de su Santo Espíritu, el que nos guía a toda la verdad y nos enseñe todas las cosas. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Señor, nos declaramos necesitados nuevamente de ti. Seas tú habilitándonos, Dios eterno. Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, Señor. Queremos conocer tu verdad, bendito Dios, que todo aquello que ha sido disfrazado, Señor, como verdad, pero que en realidad es mentira, que sea descubierto a nuestros ojos, que sea quitado el velo, Señor, de nuestros ojos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. También dice tu palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Señor, no queremos perecer, queremos vivir, Señor, y vivir para ti. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú te glorifiques en esta mañana, Señor, bendiciéndonos a través de tu bendita palabra, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí, hermanos,
Vamos a entonces iniciar con la enseñanza de esta mañana. Nuevamente repito, vamos a estar hablando del origen pagano de la celebración del Día del Padre. Amén. Y lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver si esta celebración del Día del Padre es bíblica o no. Vamos a descubrir si esta celebración es tan inocente y algo tan bueno como pues el sistema en el que vivimos nos ha enseñado o no. Y eso a pesar de que muchas iglesias y pueblo cristiano se involucran en esta celebración y en muchas otras, en gran manera, pero hoy vamos a ver si verdaderamente esta es una celebración tan buena, tan inocente y sin malicia como se nos ha enseñado, porque pues como se suele decir, ¿qué puede haber de malo en esta celebración del Día del Padre? ¿Sí? Es para honrar a todos los padres y además sabemos que Dios ordenó honrar a los padres. O por el lado contrario, quizás descubramos todo lo contrario, hermano, y que en realidad esta es una celebración que es de origen totalmente pagano. Pero para poder encontrar la verdad de todo esto, pues tenemos que echar mano de la palabra de Dios, la cual es verdad y también es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a ver si tal vez Dios y sus ángeles también celebran el Día del Padre allá en el cielo, porque como dije anteriormente, aquí en la tierra hay muchas iglesias y mucho pueblo cristiano los cuales están muy envueltos en esta celebración del Día del Padre. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si tomamos en cuenta y escudriñamos la palabra de Dios, pues esta nos va a enseñar, la palabra de Dios nos va a mostrar si es que hay algo malo, si es que hay algo oculto, si es que hay alguna tiniebla en esta fiesta de celebración del Día del Padre, porque su palabra es luz. Y ya lo mencioné cuando estaba orando, esta palabra en Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, por lo tanto, para no ser engañados y destruidos, necesitamos tener el conocimiento de qué es lo que verdaderamente encierra esta fiesta de celebración del Día del Padre, porque de otra manera nuestras vidas y la vida de nuestros hijos estarán en peligro. Para empezar, vamos a ver que esta y muchas otras fiestas y celebraciones que se guardan actualmente, en el que se dice ser el pueblo de Dios y en el pueblo cristiano, son exactamente las mismas fiestas que guarda el mundo. Oiga, nada más, si tú te pones a examinar esto es así. Por ejemplo, la fiesta de Navidad la celebra el mundo, la celebra el pueblo cristiano. El año nuevo, el 1 de enero, la celebra el mundo, lo celebra el pueblo cristiano. El Día del Amor y la Amistad lo celebra el mundo, lo celebra también el pueblo cristiano. El Día del Padre lo celebra el mundo, lo celebra también el mundo cristiano. El pueblo cristiano, perdón. El Día del Padre lo celebra el mundo, también lo celebra la iglesia cristiana, etcétera, etcétera. Y cada una de esas fiestas, hermanos, son las mismas, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Ahora, ¿será que Dios ordena que su pueblo celebre y guarde las mismas fiestas, costumbres y tradiciones del mundo? Bueno, para eso vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y vamos a dirigirnos al profeta Jeremías, capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿No te das cuenta? Aquí claramente el Señor nos dice, hermano, de que no tenemos que celebrar, no tenemos que aprender el camino de las naciones, ¿sí? Por eso es que Él ha dado sus propias fiestas y celebraciones. Amén. Y ya para empezar aquí ya vamos viendo, hermano, que ya cuando empezamos a tomar en cuenta la palabra y el consejo de Dios, ya como que empezamos mal, ¿sí?
Pero vamos a continuar viendo qué más nos aconseja hacer la palabra de Dios. Deuteronomio 18:9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Verso 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Bueno, ¿y qué es todo esto de las celebraciones de estas fiestas? Las que ya mencioné: Navidad, Año Nuevo, 1 de enero, del amor y la amistad, Día del Padre, Día de la Madre. ¿Qué es todo esto, hermano? Pues esto no es más que costumbres y tradiciones de los hombres. Pero sabemos que mucho pueblo de Dios dentro del cristianismo se encuentran, hermano, envueltos en gran manera en todas estas celebraciones. Pero el que la mayoría de este pueblo celebre, por ejemplo, el Día del Padre, eso no quiere decir que estén en lo correcto o que sea algo bueno y una celebración inocente. Pero a continuación te voy a compartir un poco acerca de la historia, del origen de esta celebración del Día del Padre, ¿sí? La celebración del Día del Padre, al igual que la celebración del Día de la Madre, tienen sus raíces en la antigüedad. La celebración del Día del Padre se deriva de la adoración al dios Sol. Los babilonios eran adoradores del sol, y en la antigua Persia la adoración del sol formaba parte del elaborado culto a Mitra, que más tarde se extendió por todo el imperio romano. Los egipcios de la antigüedad adoraban a Ra, dios del sol, y así como el Día de las Madres siempre cae en el segundo domingo de mayo, la fiesta pagana de adoración al sol siempre cae el tercer domingo de junio. Oiga, domingo ya vimos que significa día del sol, ¿verdad? Porque domingo en inglés es Sunday, día del sol. Y ya, por ejemplo, es conocido para nosotros actualmente como el Día del Padre, ¿sí? El tercer domingo de junio. Así como el Día de la Madre celebrado el segundo domingo de junio. O sea, siempre en domingo, ¿ya? Siempre en el Día del Sol. Pero de esta fiesta pagana del Día del Padre hay muy poca información detallada, pero se sabe que tuvo mucho más auge en los Estados Unidos, surgiendo el 9 de junio de 1909, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre William Jackson Smart. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa Sonora murió durante el parto de su sexto hijo. Esto sucedió en una granja rural en el estado de Washington, en donde William Jackson se hizo cargo de la educación de 6 niños. Su hija Sonora fue la única hija y compartió con su padre William en la crianza de sus hermanos menores, incluido su nuevo hermano Marshall. Sonora Smart descubrió que su padre había sido todo un ejemplo a seguir, y además lo tenía su padre en gran estima. Y sucedió que mientras escuchaba un sermón de la iglesia sobre el recién reconocido Día de la Madre, sí, porque ya hablamos, ¿verdad? Cuando dimos la enseñanza del origen pagano del Día de la Madre, ya vimos también cuándo fue que fue establecido aquí en los Estados Unidos. Bueno, cuando ella escuchó este sermón en la iglesia de este recién reconocido Día de la Madre en la Iglesia Episcopal Metodista Central, ella sintió firmemente que la paternidad también necesitaba reconocimiento, y se acercó a la alianza ministerial de Spokane y sugirió el cumpleaños de su propio padre, el 5 de junio, como el día de honor para los padres. La alianza eligió el tercer domingo de junio. La idea de instituir un Día del Padre fue acogido con entusiasmo por muchas personas en diferentes ciudades. Pero no fue sino hasta que en 1924, cuando el entonces presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. Y ya en 1966, el presidente Lyndon Johnson
firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos. Y ya en 1972 el presidente Nixon estableció una observancia nacional permanente del Día del Padre que se celebrara el tercer domingo de junio de cada año. Pero, como mencioné anteriormente, el verdadero origen de esta celebración del Día del Padre es más antiguo, ¿sí? Hasta aproximadamente el año 321 después de Cristo, los creyentes en el Mesías de Israel, Jesús Yeshua, ellos observaban aún el séptimo día como día de reposo ordenado por Dios. Pero el emperador romano llamado Constantino aprobó una ley que exigía a estos creyentes en Jesucristo la adoración del día domingo, el día en que los paganos adoraban al dios Sol. Y 11 años después se aprobó otra ley en la que el emperador Constantino firmó un decreto prohibiéndoles a todos los creyentes en Jesús, en Yeshua, seguir guardando el séptimo día como día de reposo. Ya vimos que este día había sido ordenado por el Dios verdadero. Amén. Y que todo aquel que desobedeciera este decreto de Constantino, hermano, era condenado a muerte por la Iglesia Católica Romana. Y muchos de estos creyentes en Jesús, en Yeshua, eran asesinados por negarse a obedecer el mandamiento de este hombre y así terminar por desobedecer el mandamiento de Dios al adorar al Dios Sol en domingo. Hay muchos que aún siguen adorando al Dios Sol en domingo porque ignoran estas verdades. Ahora, el Día de la Madre y el Día del Padre son días de fiesta que comparten un tema en común, que es la observancia y veneración del sol el día domingo. Esta coincidencia traiciona la conexión con el culto solar. El hecho de que se lleve a cabo en o cerca del solsticio de verano es una clave para desbloquear el misterio de su origen pagano. La mayoría de nuestras civilizaciones agronómicas han conmemorado desde la antigüedad el solsticio de verano con las celebraciones y adoración del sol. Si hay un vínculo muy cercano, a veces conocido como el Gran Cielo, o sea, el Día del Padre, y asociado con el ritual pagano Lita, que era dedicado al dios celta Love. También conocido como la celebración del Rey Acebo, el señor de Winterwood y oscuro gemelo del año menguante, la cual se asocia con la veneración solar en muchas culturas paganas. Y tal y como todos y cada uno de los rituales paganos que existían en esa época, este ritual también fue cristianizado por la Iglesia Católica Romana después de la época de Constantino. Y hoy día se conoce en la Iglesia Católica Romana como el Día de San José. Oigan nada más, el Padre de Jesús. Pero, pues por un lado, lo que es la Iglesia Católica, por un lado se enseña que José no tuvo nada que ver en el embarazo de María, ¿verdad? Pero por otro lado enseñan que él fue el padre de Jesús. Y este tema es un poco complejo. Eso lo vamos a estar desarrollando. Vamos a estar viendo si José verdaderamente fue el padre biológico de Jesús o como se enseña en el catolicismo, no tuvo nada que ver. Eso lo vamos a estar viendo cuando estudiemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vamos a ver claramente, aleluya, qué pasó. No era el nombre del Señor. Entonces, como pudimos ver muy claramente, el origen de la celebración del Día del Padre es de origen totalmente pagano, que después fue adoptado por la Iglesia Católica Romana, porque, hermano, los primeros apóstoles y discípulos de Jesús, de Yeshua, o sea, la iglesia del principio, nunca celebraron el Día del Padre. Y ya es muy triste ver que actualmente los que se dicen ser parte de esa iglesia del principio estén tan envueltos e involucrados en esta y muchas otras celebraciones paganas que la iglesia del principio nunca celebró ni guardó. Precisamente ayer yo estaba haciendo esta investigación, este estudio, y cerca de donde yo vivo hay una iglesia cristiana. Y ayer tenían el volumen un poquito más alto, se escuchaba a donde yo estaba, lo que estaba predicando el pastor, ¿verdad? Y mientras yo estaba trabajando en esto,
él estaba predicando acerca de las costumbres, de las tradiciones, de los mandamientos de hombres, y él daba su mensaje de que nosotros no tenemos que seguir, no tenemos que obedecer todo eso, no tenemos que involucrarnos en todo eso. Pero al final dijo: hermanos, nos esperamos el próximo domingo porque vamos a celebrar el Día del Padre. Oiga, nada más. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el Día del Padre? Costumbres, tradiciones y mandamientos de hombres. Es lo que es, hermano, es lo que es, ¿sí? Pero la iglesia del principio nunca celebró estas cosas, aunque de hecho sabemos por medio de las escrituras que ciertamente Dios ordenó honrar al padre y a la madre, ¿sí? Y lo dice Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ahora la pregunta es: ¿será que este mandamiento solo se tiene que guardar, solo se tiene que cumplir en un día específico y una vez al año? ¿O se tendrá que cumplir todos los días del año? Pues por supuesto, hermano, que todos los días del año. Amén, todos los días del año se tiene que cumplir este mandamiento. Bueno, y entonces, porque muchas iglesias cristianas actualmente participan de esta celebración y además enseñan a sus miembros que es una fiesta inocente. Bueno, la razón ya la leímos, ¿sí? Ya la leímos anteriormente en Oseas 4:6, donde dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? La verdad, hermano, que como pastores muchas veces no tomamos el tiempo para escudriñar, ¿sí? Simplemente nos subimos al trenecito y ahí vamos. ¿Y a dónde va Vicente? A donde va toda la gente, ¿ya? O sea, los pastores somos responsables, hermano, delante de Dios, de asegurarnos que lo que le estamos sirviendo al pueblo sea realmente la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero muchas veces no lo hacemos, no tomamos el tiempo para escudriñar, para investigar, simplemente solo por encimita, ¿sí? Porque es verdad, hermano, hay muchos pastores que no toman ese tiempo, ¿sí? Por eso es que se involucran en todas estas cosas. Si investigaran, si tomaran el tiempo e investigaran el origen de cada una de las celebraciones que se llevan a cabo en las iglesias, hermano, encontrarían que todas y cada una de esas celebraciones son de origen pagano. Esto lo enseñaba en el estudio que hacemos los jueves. Hace 2 semanas llegó a visitarnos una persona nueva, ¿sí? Y estábamos hablando precisamente de eso, de que la mayoría de las celebraciones que se llevan a cabo en las iglesias son de origen pagano. Y él decía: ¿cuáles celebraciones? Me pregunto: ¿cuáles celebraciones? Le digo: pues la Navidad, el Año Nuevo, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad. Todas esas son de origen pagano. Le digo: y ni siquiera aparecen en las escrituras. Y las que sí aparecen, las que sí fueron ordenadas por Dios, esas ni siquiera se conocen en el pueblo cristiano, ni mucho menos se guardan. Y me decía: ¿cuáles son esas fiestas? Y también le empecé a mencionar. Y mira, la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Yom Kippur, de Día del Perdón, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos. Y me dijo: no, pues no, esas nunca las he escuchado. Ya, exactamente, esas no se conocen en el pueblo de Dios, pero fueron ordenadas por Dios y están en las escrituras. Sin en cambio, las que se celebran, esas ni siquiera están, ¿sí? Por eso, primera de Timoteo 4:1, vea lo que dice. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Apartarse de la verdad, ¿ya? Dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, ¿quiénes serán estos? Está fácil de identificarlos. Verso 3 dice: prohibirán casarse. ¿Qué sistema religioso es el que prohíbe a sus líderes casarse?
¿Qué sistema religioso es el que manda a abstenerse de alimentos que Dios creó? Por ejemplo, diciendo, ¿sabes qué? Los viernes no se puede comer carne. ¿Qué sistema religioso es ese? Yo creo que ya lo identificaron plenamente, ¿verdad? Pero eso iba a suceder cuando los tiempos finales. Pero iba a ser, ¿qué? Esto iba a ser porque se está escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Amén. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, vean lo que aconseja la palabra de Dios. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos. Oigan, no dice que nos involucremos con ellos, hermano. Aquí dice salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Lo que nos está diciendo Dios es que nosotros, sus hijos, somos diferentes y que no nos tenemos que involucrar en las fiestas, tradiciones y costumbres del mundo, y que nos apartemos de ellas porque somos su pueblo. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Oigan nada más. Sí, vamos a reunirnos para honrar a los padres. Dios ordenó honrar a los padres, sí, pero Dios nunca ordenó, hermanos, celebrar el Día del Padre. Es más, Él dijo: no llaméis en la tierra a nadie padre. Así lo dijo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí, hermano? ¿Sí? Que se nos ha enseñado este temor, pero lo que pasa es que este no es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de hombres que nos ha sido enseñado como si hubiera sido un mandamiento de Dios. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Oiga, y ya vimos que la celebración del Día del Padre, como todas las fiestas que se celebran en la mayoría del pueblo cristiano actualmente, son solo tradiciones de hombres y no según el Mesías, no según Cristo. Porque de hecho, hermano, mientras el Mesías estuvo aquí en la tierra, ¿sí?, Él estuvo siempre en contra de las tradiciones de los hombres. Sí, Marcos 7:5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Pues nada más, tradición. Aquí nos dice: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a lo que está escrito en la Torá? O conforme a lo que está escrito en la Biblia. No, hermano, no conforme a lo que está escrito, sino conforme a tradiciones de los ancianos. Dice: sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, lo que ya leímos en Isaías 29. ¿Sí? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Todos estos son mandamientos de hombres, hermano, ¿sí? Verso 8 dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Y qué es lo que está sucediendo, hermano? Se deja el mandamiento de Dios y se aferra a la tradición de los hombres, a los mandamientos de los hombres. Dice: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Oiga lo que ya leímos, ¿sí?, en Éxodo 20. Dice:
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Oiga, ¿sí? O sea, estos le decían a su padre o a su madre, ¿sabes qué? Con lo único que yo pudiera ayudarte, esa va a ser mi ofrenda a Dios, ¿sí? Así es que mejor regresa el 10 de mayo, o mejor regresa el 16 de junio, y ahí sí te va a poder ayudar. ¿Te das cuenta? O sea, pero ahí se estaba invalidando el mandamiento de Dios, hermano, la palabra de Dios, ¿sí? Porque a los padres, a la madre, hay que honrarlos todos los días, no solamente en un día específico, ¿sí? No solamente en un día específico. Y este es precisamente el gran problema, que por guardar costumbres y tradiciones de los hombres, se termina por invalidar el mandamiento de Dios, se termina por invalidar la palabra de Dios. Y entonces, si le damos a Dios algo que Él nunca ha pedido, algo que no está escrito en su palabra, pues no se va a agradar de nosotros. Entonces vamos a vivir una vida llena de problemas, y todavía después la gente, hermano, se pregunta, ¿pero por qué estoy batallando con tantas cosas? ¿Por qué tengo tantos problemas? Porque se le está dando a Dios algo que nunca pidió que se hiciera, algo que no está escrito en su palabra. Pero tú y yo le tenemos que dar a Él solo lo que Él ha estipulado en su palabra, para de esa manera agradar su corazón y poder recibir su bendición. Porque te recuerdo que la bendición es un producto de la obediencia a su palabra, y no importa que la mayoría de la gente haga lo contrario, tú y yo agrademos el corazón de Dios. Dios nos llama, como ya leímos, Dios nos llama a salir fuera, a apartarnos y no participar de las fiestas, costumbres y tradiciones de los hombres, pues no participar de las tradiciones de este mundo, y de no hacer amistad con las cosas que se hacen en este mundo. Pero la realidad es que muchas iglesias cristianas, hermano, en vez de salir y no participar de las cosas de este mundo, se envuelven cada día más en ellas. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el consejo de la palabra, hermano? Santiago 4 en adelante dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, la decisión a tomar aquí, esa es personal, ¿ya? Si tú crees al consejo de la palabra de Dios, pues entonces simplemente no te vas a involucrar en las costumbres y tradiciones de los hombres, no te vas a involucrar en las tradiciones de este mundo, porque de esa manera, para de esa manera agradar el corazón de Dios y recibir su bendición. Pero si no crees al consejo de la palabra de Dios, entonces pues te va a dar lo mismo involucrarte en esta y en todas las demás costumbres y tradiciones de los hombres, todas las tradiciones de este mundo. Y al final todavía las personas se preguntan el por qué están batallando con problemas, por ejemplo en el matrimonio, hijos rebeldes, problemas económicos, enfermedades, etcétera, cosas que para nada son bendición. Pero estas son las consecuencias de no tomar en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Pero si queremos vivir en bendición, con matrimonios sólidos y felices, hijos obedientes, vida próspera y llenos de vida y salud, pues entonces tomemos en cuenta el consejo de la palabra de Dios, para de esa manera poder recibir todas sus bendiciones. Existe mucho pueblo de Dios, hermano, dentro del cristianismo, que se aferran tanto a esas costumbres, tradiciones de los hombres y celebraciones que el mundo guarda, pero como vuelvo a repetir, estas nunca fueron ordenadas por Dios y ni siquiera se encuentran en las Escrituras. Y las verdaderas fiestas y celebraciones que sí fueron ordenadas por Dios,
y que sí aparecen en las escrituras, estas ni siquiera las conocen y ni mucho menos las guardan. ¿Por qué sucede esto? ¿Sabe por qué? Porque se nos ha enseñado que estas no las tenemos que guardar porque estas son fiestas de los judíos. Así se nos ha enseñado, hermano, del cristianismo. No, esas ya no aplican para nosotros, esas solamente son para los judíos. Acuérdense que los judíos no aceptaron a Jesús, pero nunca se nos explica el por qué, hermano. Ya estuvimos viendo, ¿sí?, que la iglesia gentil de Cristo no nació en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ya vimos en estudios pasados que los primeros creyentes, esos 3,000 que se convirtieron, todos fueron judíos y prosélitos. Ahí no había gentiles, todos fueron judíos. Entonces, ¿por qué es que en un principio los judíos sí creían que Jesús era el Mesías y actualmente los judíos son los que menos creen que Jesús sea el Mesías de Israel? O sea, ahí nos podemos dar cuenta de que algo pasó, ¿sí? Algo sucedió, porque en un principio sí creían y ahora ya no creen. Y eso nunca se nos explica, hermano, no se nos da la razón de por qué sucedió eso. ¿Por qué? Porque no se investiga a fondo, no se escudriña, ¿ya? O sea, algo tuvo que haber sucedido en la historia, amén. Pero eso no se nos explica, simplemente se nos dice, no, estas fiestas son de los judíos. Pero la verdad es que tampoco existe ninguna cita en las escrituras que diga eso. O sea, no dice ninguna cita en las escrituras que diga que esas fiestas sean de los judíos. Podemos escudriñar, hermano, y no vamos a hallar eso, sino que más bien dice que son fiestas del Señor para todos los hijos de Israel, ¿ya? Y todos los hijos de Israel no solamente son los judíos, porque los judíos solamente descienden de una sola tribu, que es la tribu de Judá. En este caso, 2 tribus, Judá y Benjamín, porque son los que conformaron el reino del sur, la casa de Judá, ¿ya? Judá y Benjamín. Pero estas fiestas fueron ordenadas para todos los hijos de Israel. Todos los hijos de Israel son 12, las 12 tribus. Pero como también se ignora en la mayoría del pueblo cristiano, ¿quién es el pueblo de Israel actualmente? Esta es la razón por la que se termina por torcer y malinterpretar todo esto. La gran mayoría del pueblo de Dios actualmente no sabe hacer diferencia entre un mandamiento de Dios y un mandamiento de hombres. Y piensan que lo que están guardando y celebrando es algo que Dios mismo ordenó, pero eso no es así, sino que lo que realmente están guardando y celebrando es un mandamiento de hombre. Nada más. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Oiga nada más. Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Gloria al nombre del Señor. Vean nada más, hermano. Yo le aseguro que la mayoría de los que estamos escuchando este programa ignorábamos todo esto, ¿ya? Ignorábamos todo esto porque nunca se nos había sido enseñado. Y le soy sincero, hermano, yo tampoco lo había enseñado, ¿ya? Lo mencioné anteriormente, que apenas ayer estaba preparando esta enseñanza. Amén. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No es que yo lo sepa todo, hermano, yo sigo aprendiendo día a día también. Cuando di la enseñanza del origen pagano de la celebración del Día de la Madre, tampoco lo había enseñado anteriormente. Dios es el que me ha estado inquietando a estar investigando, a estar escudriñando. Así ha sido, hermano, por los últimos cuatro años. Dios es el que ha estado poniendo el querer como el hacer. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero si te das cuenta, hermano, tú puedes constatar que todo esto que te acabo de compartir es verdad. Amén. Tú estás en la libertad, hermano. Además, tú tienes la responsabilidad delante de Dios. Y no solamente, como comúnmente se dice, tragarte lo que yo te doy, no. Tú tienes la responsabilidad delante de Dios de investigar todo esto, hermano, ¿sí? Corroborar, que todo esto sea verdad. Gloria al nombre del Señor. Voy a dar el teléfono de aquí en cabina por si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna necesidad de oración o algún comentario conforme a la enseñanza de esta mañana. Es área
626-993-1580. Área 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Y aprovecho nuevamente, hermanos, para extender una cordial invitación a todos aquellos que se quieran agregar a estos estudios bíblicos que hacemos en hogares. Se llevan a cabo, uno de ellos los días sábados a las 7:30 de la tarde en la ciudad de Lawndale, California, cerca de Inglewood, cerca de Hawthorne, cerca del Segundo, los sábados a las 7:30. También en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover, estamos ahí los jueves, también a las 7:30. Para mayor información me puedes contactar a mi teléfono 323-595-6357. 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nuevamente doy el teléfono de aquí en cabina. Si alguien tiene necesidad de oración, tiene alguna pregunta o quiere tocar algún comentario en relación a esta enseñanza de esta mañana, puede hacerlo al 626-993-1580. 626-993-1580. Y yo sé, hermano, que a muchas personas les sorprende en gran manera todo esto, que hace parecer que esto sea mentira, sobre todo porque ya estamos tan acostumbrados, hermano, a estar celebrando todas estas fiestas, ¿sí? Todas estas celebraciones. Estamos tan acostumbrados y pensamos que eso es verdad. Hay quienes se aferran a todo esto, hermano, pero es triste, ¿sí? Es triste darnos cuenta que habíamos estado equivocados. Y quiero compartir contigo una palabra más en Jeremías capítulo 16, verso 19 en adelante. Dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga nada más. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Oiga, qué tremendo está esto, hermano, ¿sí? Darnos cuenta que lo que nos enseñaron nuestros antepasados no es más que mentira, no es más que vanidad. ¿Se da cuenta? Yo sé que es muy difícil, hermano, muy difícil aceptar estas cosas, pero pues tenemos el respaldo de la palabra, y solamente la palabra de Dios es verdad. ¿Qué te puedo decir yo, hermano? Yo también me he encontrado en la misma situación que muchos se encuentran actualmente. Ya, la misma situación en la que Dios me ha puesto contra la pared, ya, pensando yo que lo que estaba guardando, celebrando, había sido verdaderamente un mandamiento de Dios. Esto nos darnos cuenta que no es así, sino que lo que habíamos estado guardando y celebrando era un mandamiento de hombre. Oigan nada más. Pero en muchas personas esto va a impulsar, esto va a causar en ti que te actives. Que te actives. O sea, el darte cuenta que lo que has estado guardando ha sido un mandamiento de hombre. Bueno, al menos eso sucedió en mi vida. Al darme cuenta de eso, dije, no. ¿Cómo que he estado guardando el mandamiento de hombre? No. Y he estado desechando el mandamiento de Dios. No. Yo decido volverme a Dios. Por eso es que este ministerio, hermano, este nombre no creo que a mí se me ocurrió por casualidad. No. Este nombre el Señor mismo me lo dio. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Oiga nada más. Volviendo a las sendas antiguas. Por eso es que también el logo del ministerio es en Jeremías 6:16, donde dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Nada más. O sea, tenemos que pararnos, hermano, ver si por el camino por el que hemos estado caminando es el verdadero camino, es el camino que nos lleva a la vida eterna.
¿sí? Dice que nos paremos y que miremos. Y que preguntemos por las sendas antiguas. O sea, tenemos que preguntarnos, hermano, en este caso, ok, está el camino, vemos que hay diferencias. Entonces tenemos que ver, si decimos ser la iglesia, parte de la iglesia del principio, tenemos que asegurarnos que estemos haciendo, que estemos guardando las mismas cosas que guardaron esos de la iglesia del principio, ¿sí? Por ejemplo, ya hablamos hoy del día de reposo, ¿verdad? Que hasta el año 321, esos creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, ellos seguían guardando todavía el mandamiento dado por Dios de guardar el séptimo día como día de reposo. Entonces, si ahora nosotros ya no estamos guardando ese día, ahí ya hay algo malo, ¿sí? Si ya estamos guardando, ya estamos adorando al sol en día domingo, allá no estamos obedeciendo el mandamiento de Dios, allá estamos obedeciendo el mandamiento de este hombre Constantino, ¿sí? Entonces ahí dice, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. O sea, tenemos que investigar también si aquellos primeros apóstoles de la iglesia del principio, aquellos primeros discípulos de la iglesia del principio, celebraron el Día del Padre. No, mi hermano, estos no celebraban ritos paganos, fiestas paganas, no. Esos solamente guardaban las fiestas ordenadas por Dios. Amén. Entonces dice, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Entonces ya sabemos que esos caminos, o que por esos caminos no es donde anduvieron aquellos primeros discípulos, primeros apóstoles. Entonces sigamos el camino que ellos anduvieron, dice. Y entonces, que caminemos por él, dice, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Solo entonces, hermanos, que verdaderamente se haya ese descanso, tener esa paz, esa seguridad de que lo que estamos haciendo verdaderamente fue ordenado por Dios. Oiga, nada más. Es una satisfacción tan grande, hermano. Por ejemplo, nosotros con el ministerio hemos estado volviendo a estas sendas antiguas, ¿ya? Hemos estado guardando y celebrando las fiestas que fueron ordenadas por Dios y nos hemos estado despojando de todas las fiestas paganas. Hermano, y viera qué paz, qué tranquilidad nos da eso, hermano, el saber que verdaderamente estamos guardando algo que Dios ordenó y que está escrito, hermano. La palabra de Dios es nuestra guía. ¿Qué quieres que te diga? La palabra de Dios es nuestra guía. Tenemos que hacer lo que está escrito. Claro que también se nos ha enseñado que esas cosas ya no aplican mucho para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, la Torá, la ley de Dios dada a Moisés, esa ya no se tiene que cumplir, ya no aplica para nosotros. Pero hermano, si en eso estuvo basado las enseñanzas de Jesús, ¿cómo es que ya no aplica? O sea, es como si se nos dijera, ¿saben qué? Lo que Jesús tomó como base para sus enseñanzas ya no sirve para nada. ¿Cómo así? No, hermano, porque recordemos que en la época de Jesús no existía el Nuevo Testamento, solamente tenían el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Entonces, ¿cómo que ahora ya el Antiguo Testamento ya no sirve para nada? Eso es mentira del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Aleluya. Por eso es que al final, dice el Señor, Él hace la pregunta y dice, cuando regrese el Hijo de Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará emuná? Emuná quiere decir fe. ¿Sí? ¿Por qué? Y fe, emuná, también significa fidelidad. O sea, fidelidad ¿a qué? A lo que está escrito. Entonces, cuando Él regrese, ¿hallará fidelidad a lo que está escrito? ¿O ya se van a estar siguiendo mandamientos de hombres? Es lo que está sucediendo actualmente, hermano, en la mayoría de las iglesias. Ya no se está honrando los mandamientos de Dios, se están honrando mandamientos de hombres. El Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Ya? El Señor es el que está causando un despertamiento en su pueblo. El Señor es el que está sacando a su pueblo de la ignorancia espiritual en la que ha vivido por siglos y siglos. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca, mi hermano. Así es que despertémonos, sacudámonos, hermano, de tanto paganismo, aleluya. Sacudámonos de estar obedeciendo mandamientos de hombres y regresemos, volvamos a las sendas antiguas para obedecer los mandamientos de Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Nuevamente doy el teléfono de aquí en cabina, área 626-993-1010.
1580 o después del programa. Estamos a escasos 10 minutos de salir del aire. Me pueden contactar a mi teléfono personal 323-595-6357, 323-595-6357, pero mientras tanto puede llamarme aquí en cabina al área 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Y yo creo que ahora sí, ya para la próxima semana, ya podemos iniciar con la enseñanza en la carta a los romanos, ¿sí? Escrita por el apóstol Pablo, la cual, pues, al igual que la carta a los Gálatas, es una carta que se ha torcido, se ha malinterpretado totalmente, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano. Y no es que yo lo diga, hermano, sino que fue dicho esto por el apóstol Pedro. Y déjame compartirte esta palabra porque esta la acabo de encontrar en esta versión, porque ayer estoy trabajando en otra enseñanza ayer y nunca había checado esta palabra en esta versión, nueva traducción viviente, ¿sí? Se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 15 en adelante. Nueva traducción viviente lo dice de esta manera, dice: y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Verso 16 dice: al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. ¿Te das cuenta, hermano? Cómo se han tergiversado, o sea, se han torcido, se han malinterpretado las cartas del apóstol Pablo para que signifiquen algo muy diferente. Es precisamente lo que ha sucedido con la mayoría de la carta del apóstol Pablo, principalmente la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos, ¿sí? Porque imagínate, el Nuevo Testamento consta de 27 escritos, 27 escritos. 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. Estamos hablando de que el apóstol Pablo casi escribió el 50% del Nuevo Testamento. Y si es verdad lo que dice aquí el apóstol Pedro, que sus cartas se han tergiversado, que sus cartas se han torcido, se han malinterpretado para que signifiquen algo muy diferente, imagínate cómo está la doctrina entonces. Eso es lo que estamos restaurando, hermano, tomando en cuenta contextos culturales, políticos y religiosos de la época, porque ese es el error que se ha cometido, no tomar en cuenta, hermano, todo eso, ¿sí? Todos esos contextos. Entonces, aquí estamos restaurando todo eso, estamos estudiando esta carta, o la vamos a estudiar más bien, de una forma sistemática, o sea, verso por verso y de principio a fin, porque estas eran cartas, y para entender una carta, pues hay que leerla de principio a fin, no solamente un pedacito a la mitad, y ya de ahí querer dar nuestra interpretación. No, mi hermano, eso es lo que ha sucedido. Por eso es que se han tergiversado sus palabras, sus cartas, en el nombre del Señor. Pero el Señor, hermano, esto ya lo tiene Él totalmente bajo control. O sea, Él es el que está moviendo los hilitos, ¿sí? Él es el que al final de los tiempos iba a sacar de la esclavitud a su pueblo. En este caso, de la esclavitud de ignorancia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nuevamente, doy el teléfono de aquí en cabina. Si alguien quiere llamar de último minuto para una petición de oración, área 626-993-1580. 626-993-1580. Nuevamente, extiendo la invitación. Si alguien, hermano, ha sido bendecido con estas enseñanzas que hemos estado impartiendo en este lugar ya por más de un año, hoy es el programa número 61, y desea unirse a nosotros, hermano, desea unirse a nosotros, el Señor es el que, mire, dice la palabra del Señor, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae, ¿sí? El Padre eterno. Entonces, Dios es el que pone el querer como el hacer, Dios es el que pone esa inquietud, amén.
Si Dios pone esa inquietud en ti y deseas acompañarnos a uno de estos 2 estudios que hacemos, primero lo hacemos en la ciudad de Londres los sábados a las 7:30 de la tarde, y también los jueves en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover, los jueves a las 7:30 de la tarde. Me puedes contactar al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357, y yo te envío la dirección de estos hogares. Amén. Vamos ahora a orar. Vamos a darle gracias al Señor por lo que ha hecho en esta mañana. Él ha sido bueno, aleluya. Él se ha acordado de nosotros y nos ha enviado su bendita palabra, la cual viene a libertar nuestras vidas, aleluya. Amantísimo Dios y Padre, yo te doy gracias, oh Dios eterno, porque tú siempre tomas el tiempo, Señor, para venir e instruirnos a través de tu bendita palabra. Bendito Dios. Señor, no es del que quiere ni del que corre, dice tu palabra, sino del que Dios tiene misericordia. Bendito Dios, tú eres el que pone el querer como el hacer también. Yo te agradezco, Dios eterno, por esta palabra, Señor, que tú has dado en esta mañana. Te doy gracias por ese pueblo, Señor, que ha sido libertado, Señor, que ha sido sacado de la ignorancia espiritual en esta mañana, Padre. Gracias, Dios eterno, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Tú nos has dado mucho más de lo que hemos merecido, Señor. En esta mañana, Señor, yo te presento las necesidades que existen en tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana venimos poniéndonos en la brecha a favor de tu pueblo, Dios. Oh, Señor, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de esta tierra, Señor, de esta nación, de esta ciudad, Señor, de este estado, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, tu palabra dice que tú no quieres la muerte del que muere, sino que procedan todos al arrepentimiento y vida. Dios eterno, el día de ayer se llevó a cabo este desfile de homosexuales, Señor, pero tú no quieres la muerte del que muere, Señor. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento y vida. Ten misericordia de esta tierra, Señor, aleluya. Sana nuestra tierra en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que bendigas a tu pueblo, Señor, en el transcurso de esta semana, Señor, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que tienen necesidad de sanidad, Señor, aquellos que necesitan provisión, Señor, que tú bendigas, que tú proveas sobrenaturalmente, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, eterno Dios, por tu amor, por tu bondad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, eterno Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Bueno, fue un placer haber estado compartiendo con todos ustedes en esta mañana esta enseñanza. Espero que les haya sido de gran bendición. Aleluya. Si Dios quiere, estaremos aquí la próxima semana, a la misma hora, a las 4 de la mañana. Agradecemos a cada uno de los hermanos su fidelidad, hermano, su esfuerzo que hacen para despertarse a esta hora de la mañana y poder ser bendecidos con la palabra del Señor. Esperamos que la próxima semana ya nos acompañe el hermano Sergio. Amén. Finalmente, por causas mayores no pudo acompañarnos en esta mañana, pero que el Señor le bendiga ahí donde se encuentra. Mientras tanto, hermano, deseo que el Señor les bendiga, les prospere, les guarde, y si Dios quiere, estaremos con todos ustedes la próxima semana. Y ahora sí, vamos a iniciar con la enseñanza de la carta a los romanos. Así es que les invito para que nos acompañen. Esa carta tiene 16 capítulos. La carta a los Gálatas nos tardamos más o menos como 6 meses, pero porque íbamos estudiándolo de poco a poco. ¿Sí? Les pido paciencia. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere, y saludos a todos los fieles radioescuchas, que sabemos que son muchos. Amén. El Señor nos ha confirmado eso. Entonces, bendiciones, hermanos. Hasta la próxima. Fue un placer en haber estado con todos ustedes. Hasta la próxima y bendiciones. Adiós. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y tú? Una pregunta que antes de